tema que nos tiene que preocupar a todos como país y es la cantidad de femicidios que llevamos en solo 3 meses de este año. Ya suman 8 los casos confirmados, hay otros que están en investigación, así que esa cifra podría ser mayor, pero queremos entender este problema en todas sus dimensiones y por eso Jennifer Segura tiene un reporte especial que nos trae hoy en vivo. Cifras definitivamente que están preocupando y yo creo que aquí vale la pena mencionar conceptos muy básicos que se nos están olvidando y por eso nosotros vamos a hacer uso de esta pizarra muy al estilo de la escuela para tratar de entender y vamos a empezar hablando y planteando tal vez un escenario muy fácil, muy sencillo y es el escenario pilar de una pareja que de lejos se ve normal, se ve tranquila, pasan los días, pasan los meses, empiezan a ver algunas señales de que las cosas no están yendo tan bien. Por ejemplo, el hombre empieza a controlar mucho a la mujer, que dónde está, que no me gusta el vestido por mensajes, que no me gusta que vayas tanto a donde tu hermana, a donde tu mamá y entonces a esa etapa le vamos a llamar, o los expertos le llaman, aumento de tensión. ¿Ok? Ahí se empieza a acumular todo lo que no nos gusta como mujeres, lo que violenta nuestros derechos, hasta que hay otra etapa. Que tal vez, Jennifer, este momento, en esas primeras etapas de la relación, del enamoramiento a full, parece ser algo incluso lindo, ¿verdad? Exacto. Que me cele, que me controle, y entonces no le pongo atención, pero es un primer indicador. Y empieza esto, que es lo que ya todos conocemos, la explosión. Ahí puede ir desde los simples gritos, donde simplemente recibimos, y digo simplemente porque puede ir hasta los golpes, que ya muchos conocemos esa situación. Entonces pasamos a esa etapa de la explosión. ¿Qué pasa aquí en la explosión? Bueno, que las mujeres realmente dicen, mira, ya no puedo más, esto no me gusta, ya me doy cuenta porque efectivamente empiezo a verme moretones en la cara, en el cuerpo, y entonces digo, ¿sabes qué? Yo voy a distanciarme. Entonces empieza la etapa del distanciamiento. ¿Ok? En esta etapa normalmente es donde ponen las denuncias, aquí es donde las mujeres realmente toman posesión y toman una posición sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre la de sus hijos y denuncian y deciden tomar eso por ellos. Pero ¿no? esto puede pasar años, ¿verdad? Probablemente, estamos haciendo muchas como si veces. fuera Lo estamos algo de haciendo meses para entender y no. el ciclo de violencia. Y resulta que en esta etapa de distanciamiento, muchas veces hay mujeres que por una dependencia puede ser emocional Económica. o una dependencia económica, muchas veces tienen que pasar a esto, a la reconciliación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos ahora sí, vuelve al aumento de tensión, a la explosión, Claro. el momento en el que me golpean como mujer, yo trato de tomar distancia, pero median los factores emocionales y hasta económicos, y pasamos nuevamente a la reconciliación. Aquí es donde incluso vienen las promesas de esto no va a volver a pasar, yo ya he cambiado, mira qué vas a hacer con tus hijos, tenés que tratar de quedarte, ya te lo prometo que no va a volver a pasar, y volvemos a esto. Y así va. Esas voces que vos mencionas acá, Jennifer, incluso no solo de la pareja del agresor, sino de afuera. La ¿Cómo sociedad. lo va a dejar si él es tan bueno y sus hijos qué va a pasar y su familia? Y entonces empiezo con más factores para generar presión sobre esa persona. Me Exactamente. necesitas, no me puedes dejar, vamos de nuevo a empezar. Exacto, esto es todo. ¿Y por qué estamos explicando esto? Porque en esta etapa, en el aumento de tensión, es donde nosotros como ciudadanos, como personas que amamos a mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras vecinas, aquí es donde nosotros podemos realmente tomar decisiones de si queremos o no ayudarlas e incluso como mujeres detectar si estamos siendo o no víctimas. Así que en la siguiente nota primero vamos a conocer cuál es el perfil de los hombres que agreden. No me gusta que vaya ahí. ¿Pero cómo lo vas a dejar? ¿Y tus hijos? Cállese mejor. Pero si lo dejas, ¿de qué vas a vivir? Por algo te pegó, quién sabe qué hiciste. Frases así pueden y deben alertarnos. Conozcamos entonces el perfil de hombres agresores. Tienen interiorizado la idea de que ellos tienen el derecho de disciplinar a las mujeres, de que tienen derecho a decirles aparentemente por su bien qué hacer y no hacer. Son aquellos que controlan en el noviazgo, por ejemplo, desde la forma como deben de vestir, las que tienden a aislar a las mujeres de su familia, a aislarlos de los amigos, a tratar de cambiar las rutinas, aquellos que son los que te mandan mensajes de texto cada 5 minutos para saber a dónde estás. Tienen enormes dificultades para aceptar, entender y respetar cuando las mujeres les dicen, por ejemplo, hoy no quiero tener una relación sexual, cuando pueden estar en una cita y no quieren continuar
paran la situación, o también cuando les dicen hasta aquí llegó la relación. Tiene que ver con una noción de que las mujeres prácticamente somos propiedad de ellos. Aquel dicho que hemos escuchado muchas veces en los femicidios de los hombres que dicen si no es para mí, no es para nadie. El año pasado se hicieron 45.000 solicitudes de protección a mujeres. Importante saber cuál es el perfil de esos agresores, pero también, Jennifer, el perfil de las víctimas. Hay una historia que lleva a una mujer a involucrarse en este círculo. Es evidente que no todas nos comportamos igual cuando estamos ahí, pero sí hay conductas que tendemos a desarrollar y también la podemos encontrar en esa etapa. Por eso era tan importante que nosotros entendiéramos cómo es este ciclo, cómo es este círculo de violencia, para que tratemos de ir etapa por etapa, porque muchas veces tendemos a juzgar a las mujeres y decimos, ¿cómo es posible que siga ahí? ¿Cómo es que se deja? Pero bueno, es que todo eso tiene un tema, todo es una parte hasta psicológica y emocional que es muy fuerte. Así que vamos a conocer desde esta etapa cómo las mujeres podemos reconocer a otras mujeres o también hombres que quieran de alguna manera ayudar a vecinas, a madres, a tías, a primas, a que no sean víctimas de esto. Conozcamos el perfil de las víctimas. Antes de ver moretones en el cuerpo de una mujer, hay otras señales que nos pueden ayudar a ayudarlas. ¿Cómo identificar a una víctima de agresión? Nos comenta la amiga o la familiar que le gustaba hacer algo, por ejemplo, le gustaba ir al cine o ir al gimnasio, pero ya no voy a ir porque a él no le gusta que yo salga tanto. O, por ejemplo, deja de ver a las amigas con las cuales acostumbraba a tomar café. Empieza a ponerle excusas a la familia para no ir a las reuniones familiares y de pronto pasan semanas, pasan meses, que es lo que no debemos permitir, que no sabemos nada de qué le pasó a la fulanita. Hace tiempo que no la vemos. Estamos con ella y nos damos cuenta de que está recibiendo mensajes a cada rato y tiene que estar contestando y tiene que estar contestando, y tal vez ella sienta vergüenza de tener que admitir que le están preguntando a cada rato, o que está con nosotros y tiene que salir corriendo porque ya tiene que llegar a la casa. A veces conoce que esta persona le ilusionaba mucho, por ejemplo, la jardinería, o le encantaba ir de caminatas porque era su pasión, y de pronto empieza a dejar con la excusa de que es en función de la otra persona. Vea este gráfico. Ahora sumemos las muertes. En los últimos 5 años, 145 mujeres fueron asesinadas por su condición de género. Y a eso, súmele las 8 que ya llevamos de este año. Recuerde cómo detectar si las mujeres que usted ama o a las que les tiene aprecio pueden estar necesitando en este momento de su ayuda. Jennifer, este es un tema que da para muchísimo, tanto usted como yo hemos hecho muchos trabajos de este tipo, pero yo quería saber, en esta investigación que usted hizo hoy, ¿cuál fue ese dato que le quedó o eso que usted dice, tenemos que no olvidar esto? Yo creo que hay 2 puntos. El primero es el que les quise explicar a través de este círculo de violencia, porque muchas veces se nos olvida datos tan básicos y conceptos tan básicos que dejamos de entender, incluso que esto no se trata de decir simplemente, como nos decía por ejemplo doña Ana, no se trata solo de decir, uy, ¿cómo es posible que esta mujer siga ahí? ¿Cómo es posible que se deje? Pero vea todas las veces que se lo ha hecho y ella sigue ahí. Y es que muchas veces tendemos a juzgar y eso hace que las víctimas se sientan más bien avergonzadas y que lejos de querer denunciar, más bien se aíslen, como decíamos en la nota, ¿verdad? Entonces yo creo que la empatía es muy importante para lograr hacer que estas mujeres se sientan cercanas, que sepan que no están solas y que nosotros mismos les podamos ayudar y decirles, hey, llamemos al INAMO, llamemos al 911, que es una línea en la que ustedes como mujeres, nosotras como mujeres podemos llamar y denunciar si estamos siendo víctimas o si conocemos a alguien que puede ser víctima. Así que esos 2 conceptos, y yo creo que la empatía sobre todo en esto, y alejarnos de juzgar a quienes en este momento pueden estar viviendo eso. Qué importante eso, porque más bien diciéndole a alguien, ¿cómo te dejas? Hacemos que se pegue más al agresor porque siente que nadie la entiende. Entonces, más bien propiciamos ese círculo. Jennifer, súper interesante este tema, como siempre, y muy bien abordado por usted. Muchas gracias. Vamos a continuar porque es imposible hacer cumplir las medidas de protección por violencia doméstica. 6 de cada 10 mujeres mueren antes de que lleguen los juicios, imagínense, y en promedio se presentan 150 solicitudes por semana en todo nuestro país.
¿Qué pasa con esas medidas? ¿Quién es el que tiene que hacerlas cumplir y qué tan difícil es darle la protección a una mujer, bueno, a una persona que esté sufriendo violencia? En Costa Rica se están dando un promedio de 2 feminicidios por mes, lo cual es una cifra alarmante. Las medidas cautelares las brinda el juzgado de violencia doméstica que hay a lo largo y ancho del país en 24 horas. El problema es que se debe determinar prima facie si la medida simplemente es ordenar, por ejemplo, la salida del agresor, y en cuyo caso se le pide a la fuerza pública la colaboración que acompañe a la víctima con el agresor para que saque los bienes. Así que la primera línea de defensa para hacer cumplir las medidas de protección es la fuerza pública. A cada denunciante por violencia doméstica se le extiende un escrito con el cual puede acudir a cualquier policía a la que esté más cerca para proteger su integridad, pero esto es sumamente difícil de hacer cumplir, máxime ante tantos casos de violencia doméstica en el país que se incrementan en Semana Santa, vacaciones y los fines de semana de fútbol. Pero podemos estar hablando de un promedio de unos 150 por mes, por semana, las que pueden estar dándose en el país, sí, exactamente. En uno de los últimos casos en Siquirres aún se busca al o a los sospechosos de asesinar a una joven de tan solo 20 años y herir de gravedad en la mandíbula a su madre, quien lucha por su vida. La reconstrucción de la dinámica de los hechos es sumamente difícil en virtud de que no tenemos testigos presenciales que en este momento nos puedan referir qué fue lo que aconteció, porque la señora que queda viva, que es la mamá de la fallecida, se encuentra en el hospital, no tiene posibilidades de hacer comunicación muy precisa o muy asertiva. Así las cosas, según datos del Poder Judicial, 6 de cada 10 mujeres con medidas de protección mueren antes de ni siquiera llegar a un juicio. Y las víctimas son cada vez más jóvenes.